Capítulo 26. Puede que Spider-Man no esté bien coordinado en su vida diaria, pero su poder de combate es casi el más alto entre este grupo de arañas. Su llegada rápidamente inclinó la balanza de la victoria hacia el lado de los Spider-Man. Tombstone fue derrotado en el acto y cayó, sin que se conozca su destino. El tentáculo mecánico de Leaf Octavius fue aplastado por el martillo de Spider-Man, transformando un objeto tridimensional en uno bidimensional, asombrando a todos los que lo presenciaron. Como resultado, Lady Octopus se asustó y se retiró con decisión. Cuando llegaron Mark, Peter, Spider-Man y Merodeador, de mediana edad, que estaban manejando la batalla en este lado, también se estaban preparando para unirse a ellos. ¿Dónde están? Spider-Man, quién sabe dónde, sacó un hot dog de algún lugar y comenzó a comérselo, alegando que era para reponer energías. ¿Quién sabe cuántos hot dogs le preparó la tía May? Mark señaló hacia abajo, no hay tiempo, ya regresaron. También deberías regresar rápidamente. La reacción de Peter, de mediana edad, fue la misma que la de Noir. O incluso más. Porque su relación con Miles era un poco mejor que la del Noir Spider-Man. Impotente, Mark tuvo que pronunciar el mismo conjunto de palabras que convencieron a Noir y Penny, y luego demostró su poder espacio-temporal en pequeña medida. Solo entonces Peter, de mediana edad, y los demás se sintieron aliviados. Bueno, entonces, dado que ese es el caso, el resto depende de ti, Mark, dijo Spider-Man. Mágicamente sacó un gran martillo de madera de su bolsillo. Realmente grande. Casi del tamaño de la cabeza de una persona. Spider-Man le entregó este martillo de madera, que puede cambiar de tamaño libremente, a Mark. Aunque voy a regresar, tal vez esto pueda serte de alguna ayuda. Fue preparado originalmente para Miles, pero es lo mismo para ti. Cuando no lo necesitas, puedes guardarlo en tu bolsillo, muy conveniente. Mark tomó el martillo de madera, no era pesado, probablemente poco más de 1 libra, el peso de la madera común. No parece tener ninguna característica de alta tecnología. Pero imitando a Spider-Man, Mark guardó el martillo de madera en el bolsillo y el martillo inmediatamente se redujo al tamaño de una palma. Esto es increíble. Mark agradeció a Spider-Man. Pero todavía estaba confundida y murmuraba en su mente como carajo. Peter, de mediana edad, abrazó a Mark, entonces te dejaré a Miles. Eres confiable, hermano. En lugar de regresar, ¿por qué no vas a buscar a Mary Jane, Peter? Mark también abrazó a Peter, de mediana edad. Oh, Peter, de mediana edad, quedó atónito por un momento, luego inmediatamente saltó con Spider-Man, cayó en la corriente de partículas de abajo y regresó a su propio universo. Muy bien, el siguiente es nuestro escenario. Mark miró al Prowler, extendiendo su mano, espero poder ser de ayuda. El merodeador lo miró profundamente, gracias. Miles y yo somos buenos amigos, tío Aaron, sonrió Mark. Su sentido arácnido empezó a hormiguear. Es Miles. Salió rápidamente. Prowler inmediatamente hizo lo mismo. Los dos se acercaron rápidamente al punto de inserción en la cúpula del colisionador. Bum, 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 haz clic, haz clic, haz clic, la violenta corriente de partículas se filtró cada vez más, provocando fracturas y distorsiones en el espacio cercano. La Tierra circundante se transformó en una escena colorida debido a la violenta corriente de partículas, múltiples colapsos cuánticos y escenas de nueva creación. Es crucial encontrar a Miles y apagar el colisionador lo antes posible. Mark gritó en voz alta. De lo contrario, Brooklyn será destrozada y enviada a diferentes universos paralelos. El merodeador asintió solemnemente. En ese momento, incluso la persona más lenta podía ver que las cosas se estaban volviendo gradualmente incontrolables con los espacios distorsionados cercanos. Todo lo que sucedía cerca del colisionador de partículas era el futuro de Brooklyn. Lo que no sabían era que también se estaban produciendo cambios significativos en las calles de Brooklyn. En primer lugar, hubo un terremoto. Ola tras ola de temblores sacudieron continuamente el suelo de todo Brooklyn, provocando que muchos edificios temblaran. Al mismo tiempo, las partículas cuánticas llegadas desde otros universos alternativos comenzaron a desbordarse. Al costado de la carretera, había flores de farolas formadas por varias farolas que se fusionaban de diferentes universos, cabinas telefónicas al costado de la carretera que habían sido aplastadas por cabinas telefónicas superpuestas de otros universos e incluso una gran sección de pavimento que había sido atraída por otro universo. Todo Brooklyn estaba sumido en el caos. Todos estaban en peligro. Pero no tenían idea de lo que estaba pasando. El sonido de las sirenas de la policía llenó las calles. Sin embargo, ni siquiera la policía tenía idea y no pudo descubrir la causa. Estallido.
El sonido de cuerpos chocando resonó. Mark y el merodeador se apresuraron y vieron a Miles y Escorpión enzarzados en un combate continuo. Después de ser perseguido por Escorpión por un tiempo, Miles finalmente reunió el coraje para defenderse. Con los resultados del entrenamiento intensivo dado por Peter, de mediana edad, y los demás, Miles intercambió algunos movimientos con Escorpión, luciendo bastante impresionante. Desafortunadamente, todavía no podía desatar la habilidad Venom Strike de manera competente. De lo contrario, hubo varios casos en los que fácilmente podría haber derrotado a Escorpión. Debes saber que el Venom Strike es extremadamente efectivo contra individuos biomejorados como Escorpión. Oye, Escorpión. Mark gritó desde la distancia. ¿Alguna vez has visto un puño del tamaño de un saco de arena? Escorpión instintivamente miró hacia arriba. Estallido. Mark pateó a Escorpión en la cabeza y se rió entre dientes. Puede que el puño no sea del tamaño de un saco de arena, pero el pie debe estar lo suficientemente cerca. Miles estaba encantado de ver a Mark y al merodeador. Los tres rodearon a Escorpión. Mark dijo: ve y apaga el colisionador. Es urgente o sucederá algo grande. Déjanos esto a nosotros. No, aún no has regresado. Miles se negó firmemente sin dudarlo. Mark dijo: todos han regresado y, en cuanto a mí, tengo otra forma de regresar. No la necesito. Confía en mí. Mark extendió la mano y rápidamente agarró el aguijón de la cola de Escorpión. A pesar de la tremenda fuerza transmitida a través del aguijón, ni siquiera podía sacudir su cuerpo. Bueno, entonces, Miles vaciló por un momento, pero decidió confiar en Mark. Porque había visto muchas cosas increíbles de Mark. Miles abandonó la batalla y rápidamente subió hacia el punto de inserción superior. Mientras tanto, Mark sostuvo con fuerza el aguijón de la cola de Escorpión, luego levantó la pierna y le dio una poderosa patada a la barbilla. La barbilla es uno de los puntos vulnerables del cuerpo de una persona, como le había dicho Miles. Normalmente, cuando alguien es golpeado por la fuerza de gravedad aquí, se desmayaría temporalmente. Aunque Escorpión era un individuo mejorado, no había mutado tanto como el Duende Verde y aún seguía los principios anatómicos humanos básicos. El cuerpo de Escorpión cayó hacia atrás. Después de lidiar con el último villano de segunda categoría, Mark no se relajó. Porque después de ellos todavía quedaba un villano. Piedra Angular. Capítulo 27. Dios mío. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el punto de inserción? Cuando Miles llegó al punto de inserción original en la parte superior del espacio, no pudo evitar sorprenderse. El punto de inserción todavía estaba allí, e incluso el pequeño dispositivo que había insertado mientras luchaba contra Escorpión todavía estaba adherido a él. Sin embargo, el botón verde que debería haber estado cerca del punto de inserción, utilizado para apagar el colisionador, no se encontraba por ningún lado. El furioso flujo de partículas se había salido completamente de control, convirtiendo el área circundante en un espacio extraño y deslumbrante lleno de colores vibrantes. Mirando a su alrededor, solo este pequeño grupo de edificios donde se encontraba el punto de inserción permanentemente flotando. Pero debido a esto, Miles Morales se sintió impotente por un momento. Sin embargo, rápidamente notó que en este extraño espacio, muchos edificios peculiares flotaban. Había rascacielos construidos horizontalmente, casas conectadas entre sí como ramas de árboles, e incluso un tren subterráneo acercándose desde la distancia. Entiendo. Miles se dio cuenta de repente. El flujo de partículas del colisionador ha conectado temporalmente este mundo con otros universos paralelos. Así que las cosas que existían originalmente en este mundo todavía deberían estar aquí. Puedo encontrar el botón verde. Miles inmediatamente se puso en marcha, saltando y maniobrando a través de los extraños edificios, buscando constantemente ese botón verde mientras miraba a su alrededor. «Bastardo, ¿qué le hiciste a mi máquina?» Justo cuando Miles saltaba a un edificio, escuchó una voz fuerte. Miles giró para mirar y vio a un hombre gigante, de al menos 2 metros de altura, con un físico robusto parado frente a él. «Piedra Angular», exclamó sorprendido. Nunca antes había visto a Kingpin y pensé que Kingpin y sus hombres ya habían evacuado de aquí. Después de todo, no importa cómo lo mires, este lugar era extremadamente peligroso. Según su tío, Kingpin puede ser poderoso, pero era simplemente una persona común y corriente. Sin embargo, Miles Morales había subestimado la determinación y el coraje de Kingpin. Kingpin estaba completamente concentrado en encontrar a su esposa e hijo, quienes se encontraban en otro universo paralelo. Haría cualquier cosa para lograrlo. Esa fue su determinación.
En cuanto al coraje, como el jefe clandestino que casi controla todo el inframundo criminal de Nueva York, a Kingpin nunca le faltó coraje. Miles Morales todavía era demasiado joven. Auge. Desde algún lugar, Kingpin agarró un gran pilar de piedra aproximadamente del mismo tamaño que su cuerpo y lo lanzó ferozmente hacia Miles. Miles esquivó rápidamente el ataque de lanzamiento de basura con un simple paso lateral. Pero esto fue solo una finta de Kingpin. Su verdadero movimiento fue el mismo. Auge. Otro sonido fuerte. Kingpin se impulsó con fuerza con ambos pies, lanzándose como una bala disparada por un cañón, dirigiéndose directamente hacia Miles Morales. Cuando Miles se dio cuenta de la verdadera intención de Kingpin, ya era demasiado tarde. Kingpin pesaba 450 libras, que son aproximadamente 204 kilogramos. Con su velocidad actual, esto equivalía a ser atropellado por un camión de alta velocidad. Una persona común y probablemente corriente se convertiría en un desastre sangriento al impactar. Afortunadamente, el cuerpo de Miles Morales había sido mejorado. Aunque Kingpin lo chocó con fuerza, no fue fatal. Pero no terminó ahí. Kingpin actuó rápidamente y su palma, del tamaño de un abanico, salió disparada y agarró a Miles por el cuello. Con el impulso de su carrera hacia adelante, Kingpin se agachó ligeramente, presionando a Miles Morales contra el suelo. Bum, 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 el suelo quedó marcado por un largo patinazo. Si no fuera por el hecho de que el traje de Miles Morales estaba hecho de una nanofibra polimérica de alta resistencia que excedía la durabilidad del acero de aleación ordinaria, su espalda ya estaría desgastada. Aún así, Miles sintió un gran dolor. Sus órganos estaban alborotados, sus extremidades palpitaban con un dolor intenso e incluso sentían que algunas costillas se rompían. La mano de Kingpin, agarrando firmemente su garganta, dificultaba que el oxígeno fresco llegara a sus pulmones. La falta de oxígeno hizo que sus fuerzas disminuyeran paulatinamente. ¿No te parece terrible luchar solo, chico? Kingpin gritó enojado. Justo ahora había visto las figuras de su esposa y su hijo a través del funcionamiento del colisionador. Estaban a punto de venir del universo paralelo. A solo un paso. Pero este mocoso insertó el dispositivo en el colisionador. El primer segmento del programa en el dispositivo invirtió el funcionamiento del colisionador. Originalmente, el colisionador buscaba códigos genéticos similares de universos paralelos, calculando en el código genético ingresado desde este lado y luego transportaba los objetivos. Es por eso que cuando Spider-Man luchó contra el Duende Verde en este mundo, Spider-Man quedó atrapado en la corriente de partículas y trajo a Spider-Man de diferentes universos, como Spider-Man Noir y Spider-Gwen, a este mundo. Y el dispositivo revirtió este proceso, enviando objetivos que existían en este mundo pero que no pertenecían a este mundo de regreso a sus respectivos universos correspondientes. Y luego active el segundo segmento del programa, cortando la conexión entre el colisionador y el sistema de desviación de helio líquido, logrando así el efecto de destruir el colisionador. El primer segmento del programa comienza tan pronto como se inserta el dispositivo en el colisionador, mientras que el segundo segmento requiere que alguien presione el botón verde. Sin embargo, justo ahora, originalmente, habían aparecido las figuras de la esposa y el hijo de Kingpin, pero debido a la inserción del dispositivo por parte de Miles, fueron enviados una vez más de regreso a sus respectivos mundos. Esto equivalía a que Kingpin perdiera a su familia una vez más. ¿Cómo podría soportar eso? En ese momento, su deseo de matar a Miles había alcanzado su punto máximo. La mano de Kingpin agarró con fuerza la garganta de Miles, presionándola contra el suelo. Su otra mano estaba en alto. Iba a usar este puño que había matado al primer Spider-Man para matar al segundo Spider-Man una vez más. Todas estas molestas arañas merecían morir. ZZZ, ¿qué es ese sonido? En ese momento, Kingpin escuchó un leve zumbido. El momento siguiente. ZZZT. Miles Morales levantó las manos y las presionó contra el brazo izquierdo de Kingpin. Violentas corrientes eléctricas azules operaron el cuerpo de Miles Morales y penetraron localmente en el cuerpo de Kingpin. Arg, Kingpin dejó escapar un grito miserable cuando su cuerpo fue destruido directamente por este poder. Ruido sordo. Su cuerpo voló a varios metros de distancia y se estrelló fuertemente contra el suelo, haciendo que el suelo temblara. Piedra angular. Miles Morales rápidamente se levantó y se puso de pie, con los puños apretados y rugiendo de ira. Al mismo tiempo, rápidamente se acercó a Kingpin. Aunque el ataque anterior le permitió desatar el poder del Venom Strike, fue demasiado apresurado.
Sabía que no sería tan fácil lidiar con Kingpin. Así que ahora iba a terminar el trabajo. Mocoso araña. Kingpin, tras medio segundo de desconcierto en el suelo, recuperó la compostura con sus destacadas capacidades físicas. Se levantó bruscamente, apretó el puño y lo estrelló contra Miles Morales. Con su sentido de araña, Miles Morales se dio cuenta de que no podía recibir este golpe directamente en su estado actual. Casualmente, había un vagón de metro cerca. Miles Morales extendió su mano, aprovechando la bioelectricidad y, como si hiciera autostop, su cuerpo rápidamente siguió el metro, alejándose rápidamente. Capítulo 28. Maldita sea, no corras. Kingpin se secó la sangre que fluía de su nariz y rugió de ira, persiguiéndolo. Pero ¿cómo podría una persona alcanzar la velocidad del metro? Pronto, ese vagón de tren alejó a Miles Morales de la vista de Kingpin. Al ver el vagón del metro desaparecer detrás de un edificio inclinado, Kingpin se quedó en silencio por un momento pero no se rindió. Su mente trabajaba frenéticamente. La gente creía que Kingpin era un bruto debido a su enorme físico. Pero muy pocos sabían que el arma más poderosa de Kingpin era su cerebro. Al momento siguiente, los ojos de Kingpin se iluminaron. Corrió rápidamente, saltando sucesivamente varias casas torcidas y retorcidas. A algunos que eran imposibles de evitar, los aplastó con los puños. Impulsado por la ira, no le importaba la sangre que manaba de sus puños debido a los continuos golpes contra las paredes. Y su incesante persecución pareció resultar eficaz. Ahí estaba, apareció el vagón del tren. Dentro del carruaje. Miles Morales se apoyó en un asiento, en una posición encorvada al estilo del tío Aaron. Presionó suavemente su pecho, respirando profundamente, y realmente se rompió, qué doloroso. El puño de ese tipo era demasiado duro. Sin embargo, en ese momento, auge. La puerta lateral del vagón del metro se abrió violentamente de una patada y una figura más grande que un oso entró con fuerza. Pequeña araña. ¡Ay, Dios mío! Miles abrió mucho los ojos, ¿cómo te pusiste al día? Ignorando la necesidad de atender sus heridas, Miles rodó hacia un lado y se bajó del asiento. Auge. Kingpin, como un tanque fuertemente blindado, se estrelló fuertemente contra el lugar donde acababa de estar sentado Miles Morales. El asiento de metal estaba torcido e incluso el carruaje tenía una abolladura por el impacto. Ahora tenía una comprensión más vívida de la fuerza imparable de Kingpin. Pero no solo era poderoso, era un ágil tipo grande. Kingpin de repente se inclinó hacia atrás, realizó una voltereta hacia atrás y luego bajó con un pie hacia la dirección donde Miles Morales yacía boca abajo. Miles Morales no esperaba que se adaptara tan rápido y recibió una patada una vez más. Luego, entró en una serie de ataques continuos de Kingpin. Golpe tras golpe, golpeando fuertemente a Miles Morales. Algunos apenas fueron bloqueados o esquivados por Miles, pero una pequeña porción lo golpeó sólidamente. Miles Morales era como un pequeño bote en una tormenta furiosa, aguantando impotente, rezando para que pasara la tormenta. Intentó activar su Venom Strike nuevamente pero fue en vano. Cuanto más lo intentaba, menos parecía salir la habilidad. Grieta. En cierto momento, después de ser golpeado por 2 golpes consecutivos, Kingpin volvió a agarrar el rígido cuerpo de Miles. Kingpin sujetó a Miles por el cuello con una mano, levantándolo en alto, su cabeza casi tocando el techo del vagón del metro. Pagarás por lo que has hecho. Kingpin rugió y levantó la mano. Fisk, no, ¿qué estás haciendo? Un grito de alarma hizo que Kingpin se congelara en seco. Su cuerpo tembló levemente cuando giró la cabeza. 2 figuras, casi etéreas, aparecieron en el otro extremo del vagón del metro. Eran su esposa y su hijo. En ese momento, su esposa tenía una mano acercando a su hijo y la otra tapándose la boca. Ambos miraron a Spider-Man en la mano de Kingpin y con el puño en alto, sus rostros llenos de incredulidad y terror. Su esposa no podía imaginar que su amado esposo, el exitoso hombre de negocios, haría tal cosa, incluso intentaría matar a Spider-Man. Y su hijo no podía creer que el hombre violento que estaba frente a ellos fuera su padre. En ese momento, el verdadero rostro de Kingpin quedó expuesto a sus familiares más cercanos, provocando su pánico. Así como la reacción de su esposa e hijo originales en este mundo cuando lo vieron peleando contra el primer Spider-Man, ahora su esposa e hijo del mundo paralelo, al verlo sosteniendo a Miles Morales, el segundo Spider-Man, también tuvo la misma reacción. Después de un breve momento de shock, su esposa agarró a su hijo y corrió hacia la salida. Él no es tu padre, Richard, vámonos. ¡No!
Kingpin rápidamente liberó a Miles, permitiendo que su cuerpo se estrellara contra el caótico piso del vagón del metro. Corrió hacia la puerta que conectaba con los otros vagones, apoyándose en sus manos y gritó. ¡No! Vanessa. Richard. Vuelve. No creo que vuelvan, sonó una voz. Entonces, la figura de Mark cayó sobre el techo de este vagón de metro. Miró burlonamente a Kingpin y dijo, ¿por qué no los perseguiste hace un momento? Fue porque la puerta era demasiado estrecha para que pudieras pasar. La puerta que conectaba los dos vagones tenía aproximadamente 1 metro de ancho, mientras que Kingpin, con su constitución musculosa, tenía al menos un poco más de 1 metro de ancho. Le era imposible pasar recto. Entonces, lo que dijo Mark no estuvo mal. Entonces, hay un tonto que no sabe cuándo irse. Los ojos de Kingpin se volvieron carmesí, pareciéndose a una bestia salvaje mientras miraba ferozmente a Mark. Entonces, ¿estás preparado para morir aquí? ¿Morir aquí? No, 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 Mark sacudió la cabeza repetidamente. Recuerdo una frase de un programa de televisión que me gusta. ¿Qué dices ante la muerte? Kingpin lo miró fríamente, sin mostrar ninguna intención de entablar una conversación. A Mark no le importó y continuó. Hoy no. En el momento siguiente, los dos hicieron sus movimientos simultáneamente, en perfecta sincronización. Mark colocó ambas manos en el borde del techo del carruaje, balanceando su cuerpo como un péndulo, formando un arco de 270 grados en el aire, parecido a un hacha de batalla mientras golpeaba a Kingpin. Mientras tanto, Kingpin apretó el puño y asestó un poderoso golpe. Auge. Sus puños y pies chocaron, creando un sonido tremendo. El cuerpo de Mark volvió sobre su camino, estabilizándose después de completar 90 grados, luego aflojó su agarre y aterrizó en el piso del carruaje. Por otro lado, Kingpin retrocedió varios pasos y su rostro se puso pálido. El resultado fue claro. A pesar de la ferocidad de Kingpin, en última instancia era una persona común y corriente. Sin mejoras genéticas sobrehumanas o asistencia tecnológica avanzada, sus habilidades de combate eran limitadas. Especialmente ahora que Mark había sido fortalecido por las fuerzas del espacio-tiempo dentro de la corriente de partículas, alcanzando su potencial, Kingpin enfrentó un desafío aún más difícil. A pesar de los mejores esfuerzos de Kingpin, rápidamente fue dominado por la velocidad y fuerza superiores de Mark. Durante todo este proceso, Miles se sentó a un lado, incapaz de ponerse de pie debido a sus heridas. No fue hasta que Mark derrotó a Kingpin, arrojando su cuerpo inconsciente frente a Miles. Muy bien, mi tarea está completa. Entonces, ¿cuál es tu plan para lidiar con él? Preguntó Mark, mirando al inconsciente Kingpin. Miles miró fijamente a Kingpin, en conflicto una vez más. Por la actitud de Kingpin durante la pelea con Mark y él mismo, quedó claro que Kingpin era una bestia destructiva. Sin ningún apego, estaba consumido por la locura. Quiere destruirlo todo. Bueno, parece que no puedes decidir por ahora. Primero destruyamos el colisionador. Mark se encogió de hombros, levantando sin esfuerzo a Kingpin con una mano. Miles lo miró agradecido y asintió. Capítulo 29. Los dos abandonaron el vagón del tren. Cuando estaban a punto de saltar, Mark sujetó a Miles. Luego, levantó la muñeca, revelando un comunicador en la parte superior. Con un ligero toque, el comunicador mostró el holograma de Prowler. Este era el dispositivo que acababa de descubrir instalado en este traje. Debido a la turbulencia espacial cercana, la figura de Prowler parpadeó y su voz era intermitente, pero aún podían entender lo que estaba diciendo. Prowler dijo: encontré el botón verde. ¿Debería presionarlo ahora? Mark miró a Miles. Miles asintió. Tío, presiónalo rápido. Instó Miles. Marca. Aunque Kingpin estaba inconsciente, este niño es demasiado sencillo. Es como si prácticamente hubiera escrito su verdadera identidad en su rostro. Mark se sintió algo sin palabras. Sin embargo, Miles parecía ajeno a esto. Al ver a Miles asentir repetidamente, Prowler presionó con fuerza el botón verde a su lado. En un instante, se cortó la conexión entre el sistema de transferencia de helio líquido y el acelerador y colisionador de partículas. El imán superconductor del colisionador de partículas, que ya se encontraba en un estado críticamente inestable debido a una sobrecarga, fue destruido instantáneamente por las altas temperaturas. La corriente de partículas que brotaba formó un flujo inverso, succionando cosas del exterior y devolviéndolas a donde pertenecían en otros universos. Los caóticos edificios que flotaban en este espacio desaparecieron uno tras otro. Mark y Miles, que estaban en camino, casi fueron arrastrados hacia el colisionador por el fuerte viento.
Afortunadamente, ambos reaccionaron rápidamente y dispararon hilos de red, luego se pegaron firmemente a las paredes, apenas capaces de resistir el poderoso viento. A medida que el fuerte viento amainó gradualmente, el interior del colisionador ya era un desastre y su apariencia original ya no era reconocible. Uf, Miles dejó escapar un largo suspiro, eso fue demasiado peligroso. No esperaba que la destrucción del colisionador condujera a tal evento. Mark asintió con la cabeza. De hecho, si no hubiéramos reaccionado a tiempo, nos habrían detenido. Pero, Miles de repente notó un problema. Miró las manos y los pies de Mark pegados a la pared de metal, desconcertado. ¿Qué pasa con Kingpin? Recordó que Mark había inmovilizado a Kingpin con hilos de red, envolviéndolo y luego lo llevó en sus manos. Mark también se miró las manos y luego preguntó, ¿dónde está Kingpin? Luego, ambos giraron sus cabezas y miraron el puerto del colisionador en el lado más cercano a ellos. ¡Oh, mierda! Mark se esforzó por recordar el momento en que sopló el fuerte viento. Resultó que estaba en el aire en ese momento. Sintiéndose un poco asustado, instintivamente extendió ambas manos para encontrar un lugar estable cerca. Y en ese momento, tenía a Kingpin en sus manos. Entonces, si no sucedió nada inesperado, Kingpin debería ser. Miles miró fijamente el puerto de partículas, permaneció en silencio y no estaba claro lo que estaba pensando. Quizás se sintió aliviado. Ya no tenía que elegir entre matar a Kingpin para proteger a su familia o perdonarlo y cumplir con la ley. De todos modos, en ese momento, Miles realmente sintió un poco de alivio en el fondo. Por otro lado, Mark se recuperó rápidamente. En teoría, matar a alguien por primera vez debería haberlo puesto nervioso, culpable o algunas otras cosas que la gente siempre dice. Pero, curiosamente, no lo era. Quizás fue influenciado por Noir. Kingpin era un villano absoluto, por lo que Mark no se sentía culpable por matarlo. O tal vez fue porque Kingpin no murió directamente a manos de Mark. En cierto sentido, Kingpin murió por suicidio. Después de todo, el colisionador de partículas le pertenecía y fue el colisionador el que mató a Kingpin. Mark se aclaró la garganta y dijo, salgamos de aquí. Creo que podría haber otra explosión. Aunque el colisionador de partículas perdió su capacidad de confinar la corriente de partículas debido a que el fuerte campo magnético entró en un estado de alta temperatura, todavía estaba operativo. Simplemente no le quedaba nada que producir. No solo detuvo la producción, sino que también se tragó muchas cosas. Cuanto más avanzada es la tecnología, más precisa es. Dado que el colisionador de partículas se tragaba una mezcla tan caótica de objetos, era inevitable que causara daños inconmensurables a su estructura interna. Entonces, una explosión era casi inevitable. Está bien. Miles no pensaba tanto como Mark. No había prestado mucha atención a la información que Penny había estudiado, pero después de una serie de eventos, ya había desarrollado una confianza total en Mark. Sin nada que los obstruyera, rápidamente encontraron al tío de Miles, el merodeador Aaron Davis. Aaron Davis pareció algo decepcionado cuando los vio a los dos con las manos vacías. Pensó que no habían capturado a Kingpin. En su mente, ya había comenzado a planificar los otros escondites de Kingpin, preparándose para luchar hasta la muerte. Ya sea que muriera él o Kingpin, al menos la familia de su hermano estaría a salvo. Por suerte, Mark notó su sutil reacción y entendió sus pensamientos. Entonces, señaló el puerto de partículas del acelerador distante y dijo, cuando apagamos el colisionador hace un momento, Kingpin fue absorbido por el acelerador. Parece que ya no tienes que preocuparte por sus represalias. Aaron Davis estaba un poco aturdido, pero luego una expresión de sorpresa y alegría apareció visiblemente en su rostro. ¿Es eso cierto? Eso es genial. Aaron Davis vitoreó inconscientemente, pero inmediatamente se dio cuenta de que estar tan feliz por la muerte de alguien frente a su sobrino podría no ser un buen ejemplo para la crianza del niño. Tosió levemente para ocultar su vergüenza y dijo, quiero decir, es una lástima. Al principio, quería derrotarlo y entregarlo a la policía para que lo manejara adecuadamente. Mark puso los ojos en blanco. ¿Quién creería tus palabras? Incluso Miles no pudo evitar criticar las malas habilidades de actuación de su tío. Después de eso, los tres rápidamente superaron este pequeño incidente. Aaron Davis salió primero para regresar a su residencia y empacar sus cosas. Aunque se había separado de la organización clandestina de Kingpin, de hecho había trabajado para él en el pasado. Mientras Kingpin estuviera vivo, eso podría haber estado bien.
Pero ahora que estaba muerto, no había garantía de que otros no lo rastrearan hasta él a través de alguna evidencia. Había bastantes personas dentro del grupo de Kingpin que conocían su verdadera identidad. Entonces, tuvo que regresar inmediatamente y destruir algunas cosas. Una vez que Aaron Davis se fue, Mark y Miles emergieron silenciosamente del subsuelo al amparo de la noche. Capítulo 30. Ruido sordo. Los dos llegaron al borde de un tejado de gran altura que daba a la calle. Las sirenas sonaron a lo lejos como se esperaba. Tal como Mark predijo, hubo una explosión masiva en el colisionador después de que salieron del subsuelo. Pronto, los coches de policía invadieron la zona. En el centro de la calle de abajo, aparecieron dos enormes pozos abiertos, correspondientes a los puertos de partículas izquierdo y derecho. Allí fue donde ocurrió la explosión. La buena noticia era que no había edificios altos directamente encima de este lugar, solo un espacio vacío. Tenía sentido ya que cuanto más alto era el edificio, más profundos eran los cimientos necesarios para sostenerlo. Colocar una base subterránea debajo de un rascacielos podría impedir una fácil detección, pero también conlleva importantes riesgos de seguridad. Después de todo, el punto de colisión del colisionador de partículas era hueco, no como la sala de control donde simplemente se podía agregar un nivel subterráneo. Con los recursos de Kingpin, fue sencillo comprar el terreno, pretendiendo desarrollarlo mientras se instalaba en secreto el colisionador bajo tierra. Sin embargo, esto también significó que fue una suerte que no hubiera edificios altos cerca, lo que evitó que la explosión causara más daños. Mark señaló una figura corpulenta que acababa de salir de un coche de policía y golpeó ligeramente el hombro de Miles. Miles, ¿no vas a llamar a tu papá? Miles parecía en conflicto. Él y su padre tenían una brecha generacional significativa, al igual que muchos padres de mediana edad con sus hijos adolescentes rebeldes. No le gustaba que su padre lo obligara a hacer cosas, pero su padre estaba decidido a convertirlo en un individuo sobresaliente. Su relación había sido tensa últimamente. Mark se inclinó y susurró: Miles, déjame contarte un pequeño secreto. Tu padre estaba en uno de los edificios cercanos justo ahora cuando luchabas contra Kingpin. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Miles exclamó en estado de shock. Por supuesto que es verdad, sonrió Mark. Incluso te animó, jaja. De hecho, Mark vio al padre de Miles. Estaba en un edificio que fue arrastrado accidentalmente hacia la caótica fisura espacial por el turbulento flujo de partículas. Entonces, casi fue testigo de toda la batalla entre Miles y Kingpin. También vio la determinación de su padre de detener las malas acciones de Kingpin. Después de escuchar la descripción y el análisis de Mark, Miles finalmente tomó una decisión. Sacó su teléfono, encontró el contacto de su padre, dudó un momento y luego marcó el número. Anillo, la brillante pantalla del teléfono iluminó la expresión ansiosa del rostro de Miles. Abajo, en la calle, Jefferson Davis tomó su teléfono y vio el nombre en él. Rápidamente respondió: Miles, ¿estás bien? Miles había estado faltando a la escuela durante varios días por diversas razones y no había estado en contacto con su familia. Entonces, su preocupado padre estaba realmente ansioso, temiendo que algo le hubiera pasado a Miles. No te preocupes, estoy bien, respondió Miles, calmándose al escuchar la voz ansiosa de su padre. Pareces ocupado, así que, no, ahora tengo tiempo. Lo sé, no he estado allí para ti como tú querías, pero veo la chispa en ti, y eso es asombroso. Entonces, quería para empujarte, pero es tu vida, y hagas lo que hagas, eres el mejor. Incluso podemos encontrar un muro, uno de propiedad privada. El de la comisaría estaría genial. A mis compañeros no les importará. Si dejas tu obra maestra allí, habló rápidamente Jefferson, derramando todo lo que había guardado en su corazón estos últimos días. Para ser honesto, estaba muy nervioso. Está bien, papá, una lágrima rodó por la mejilla de Miles y se sintió conmovido. Era la primera vez que escuchaba a su estricto padre decirle palabras tan sentidas. Tenía tantas cosas que quería decirle a su padre, pero cuando llegó a su garganta, no pudo expresarlas. Detrás de él, Mark le dio unas suaves palmaditas en la espalda y le sugirió: ¿por qué no decírselo cara a cara? Hizo un gesto hacia abajo, transmitiendo su idea. Los ojos de Miles se iluminaron, pero aún así sacudió la cabeza, rechazando la tentadora propuesta. Después de dudar un rato, dijo: papá, ¿puedo invitar a un amigo a nuestra casa mañana? Por supuesto que puedes invitar a tu amigo. Jefferson estuvo de acuerdo sin dudarlo y luego preguntó: ¿es una niña? Miles arqueó una ceja con exasperación.
Papá, solo tengo 14 años. Por supuesto que es un niño. Oh, ya veo, respondió Jefferson. Está bien, Miles. A los 14 años, eres casi un adulto. Es natural invitar chicas a una cita o fiesta. Jefferson parecía haber entendido mal lo que Miles intentaba decir. Miles pensó, papá, ¿de repente te volviste demasiado liberal? Mark no pudo evitar quedarse sin palabras. Se preguntó si la imaginación de Jefferson se había vuelto loca con pensamientos locos sobre lo que Miles estaba haciendo estos últimos días, pensando que podría haberse enamorado de una chica. Después de aclarar una vez más que su amigo efectivamente era un niño, Miles pudo ver que su padre todavía estaba algo escéptico. Sintiéndose impotente, cortó la llamada. ¿Por qué quieres invitarme a tu casa? Mark le preguntó a Miles. Miles agitó la mano con desdén. Se han ido todos a casa, y como logré atrapar a uno que aún no se ha ido, ¿no puedo ser un buen anfitrión e invitarlo? Está bien, asintió Mark, reconociendo el motivo, pero ¿estás seguro de que no quieres bajar a saludar a tu papá? Miles vaciló. ¿De verdad debería hacerlo? ¿Es necesario? Por supuesto que es. Mark dijo con seriedad. Piénsalo, asumirás el papel del próximo Spider-Man y te convertirás en el héroe de una nueva generación. Dada la profesión de tu padre, es probable que ustedes dos tengan algunas conexiones en el futuro. Aprovecha esto. Oportunidad de construir una buena relación con él usando tu alter ego. Será beneficioso en muchos sentidos. Miles, no quieres ser enemigo de tu padre, ¿verdad? Bueno, lo que dijiste tiene sentido, admitió Miles, encontrando las palabras de Mark peculiares, pero sin estar muy seguro de por qué. Se puso de pie y dio un paso adelante, diciendo, ¿entonces me iré ahora? Claro, adelante, Mark lo despidió. Miles saltó inmediatamente desde la azotea, acercándose sigilosamente cuando Miles salió para encontrarse con su padre. Mark se dio la vuelta y miró hacia la oscuridad detrás de él. Él dijo con calma, mi querida señora, ¿va a salir sola o tengo que arrastrarla? Oh, no, saldré solo. No necesitas preocuparte. Una elegante figura surgió de la oscuridad y se detuvo no muy lejos de Mark. Fin del capítulo.